You're a superhero. Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy tu tío Alexandro y en el día de hoy estamos regresando nuevamente, pero esta vez trayéndoles una guía, en este caso unos 10 tips para nuevos jugadores donde los estaremos ayudando a cómo comenzar, a cómo avanzar en este magnífico juego que es World of Warships. Chicos, rapidito estamos comenzando ya, quédense conmigo para que puedan efectivamente lograr enterarse de todos estos tips, todos estos secretos de ayuda que bueno, espero que les ayuden mucho. Y entonces nada, estaremos comenzando en un segundo y nos vamos chicos ya. Ahora sí, comenzando chicos, vamos a estar por acá ya con el tip número 1. En este caso es no vendas tus embarcaciones, ¿ok? Muchos de los jugadores, sobre todo los del inicio que están comenzando con nosotros, que empiezan en el juego, tienden a hacer esto, tienden a vender las embarcaciones a modo de poder conseguir tieres más altos. Eso sucede mucho, sobre todo cuando van subiendo de tier 4 para tier 5 y así consecutivamente, ¿ok? A ver, mi consejo es no las vendan, no vendan las embarcaciones porque, primera razón, normalmente cuando vendemos un barco, ¿ok? Nos dan la mitad de lo que nos costó, en muchas ocasiones incluso menos. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Yo les recomiendo, este es un juego que está hecho para farmear, es un juego que está hecho para pasar rato a modo de poder conseguir nuevas embarcaciones. Cuando vamos pasando de tier 4 a tier 5, ya los barcos no cuestan tan barato como en tieres bajos. Yo les digo, les aconsejo, en caso de que quieran vender alguno, háganlo tal vez el tier 1, tal vez el tier 2, pero conserven del tier 3 en adelante, sobre todo porque además van a haber eventos a futuro que nos van a estar sirviendo, nos van a estar ayudando y vamos a necesitar este tipo de embarcaciones para poder realizarlo. Entonces chicos, no pierdan ese tiempo, su tiempo, haciendo esto, reúnen, farmen y poco a poco van a subir de tier efectivamente. Además, otra cosa es que este tiempo que ustedes van a emplear haciendo esto, farmeando en este tipo de tieres bajos, es que les va a dar la práctica efectiva para poco a poco ir subiendo y efectivamente llegar con más práctica a tieres más altos. Continuando con nuestro tip número 2, en este caso, conocen la munición adecuada, ¿ok? En este caso, chicos, normalmente veo muchos jugadores, sobre todo nuevos, utilizando municiones que no son las correctas en cada momento, ¿ok? Para que tengan un sencillo ejemplo, por ejemplo, si juegas con un destructor, puedes sencillamente utilizar las explosivas. Las explosivas van muy bien con los destructores y sencillamente no conviene, no hace falta cargar las penetrantes con los destructores porque no vale la pena, ya que no tienen un gran calibraje en sus baterías principales, ¿ok? Todo lo contrario con los acorazados. Yo diría que en el 90% de las veces deben usar las penetrantes debido a su alto calibre a la hora de penetrar blindajes, embarcaciones enemigas. Puede variar a la hora de usar sus explosivas, pero no es aconsejable. Pueden sencillamente utilizar las penetrantes, ¿ok? En este caso, el próximo o la próxima embarcación serían los cruceros, donde normalmente este tipo de jugadores tiende a hacer un cambio constante entre explosivas y penetrantes debido al tipo de juego que estén haciendo en ese momento. Por ejemplo, que es lo que funciona en muchas de las ocasiones, es cargar las explosivas para, en este caso, hacer un spameo constante y lograr sacar incendios a las embarcaciones enemigas. Pero normalmente o a veces cambiamos a las penetrantes cuando tenemos embarcaciones, en este caso sobre todo cruceros enemigos que estén de costado. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos penetrantes en embarcaciones que están de costados, hay una posibilidad de que impactemos la ciudadela de esa embarcación y de esa manera quitarle mucha más vida a esta embarcación. Entonces, en este caso, hablando de las embarcaciones de costado, nos llevaría al próximo punto que comenzaríamos en este momento. Como ya les había mencionado anteriormente en el tip número 2, ¿ok? Vamos a estar comenzando o pasando ahora al tip número 3. No des costado tan fácilmente, ¿ok? ¿Qué significa esto? Igualmente, la mayoría de los jugadores que estamos comenzando tendemos a dejar nuestro costado de la embarcación libre
a que nos puedan disparar. ¿Qué es lo que significa esto? Que estando de costado tenemos mayores probabilidades de que una munición enemiga nos impacte en el costado y de esa forma nos dé en la ciudadela de nuestra embarcación, que es donde mayormente están alocados la mayoría de nuestra vida o de HP, en este caso de nuestra embarcación. ¿Qué significa esto? Que si nos dan, nos van a dar bien duro. Entonces, ¿qué les aconsejo? Traten, chicos, no den su costado a menos que no les quede más remedio o que quieran o que sientan que tienen una ventaja sobre la embarcación enemiga. Traten totalmente o la mayoría de las veces de tener un ángulo más elaborado a la hora de disparar, ya sea si van de frente o inclinados, ok, pero no den el costado. Esto es uno de los tips más importantes que yo les estaría dando en este momento y que espero ustedes sepan aprovechar. Tip número 4. No te quedes muy atrás. Es algo que sucede muy a menudo, sobre todo en jugadores que incluso no son tan nuevos en el juego. Y lo hacen a modo de que no estén a rango de las embarcaciones enemigas y que no les puedan disparar. Yo sé que esto hace de que efectivamente sufran menos daño. Pero por el contrario, no estarían ayudando al equipo aliado. Recuerden que esto es un juego de farmeo, es un juego de equipo y mientras menos daño nosotros hagamos en partida, menos créditos y experiencia estaríamos obteniendo al final de la partida, ¿ok? Créanme, no se queden muy atrás porque primero, como les dije, no estaríamos ayudando al equipo y el objetivo es ganar y hacer el mayor daño posible. A medida que vayan jugando en este juego, ustedes como jugadores obtendrán la experiencia suficiente y les dará la práctica para seguir adelante y saber sus debilidades, saber sus puntos fuertes, y a medida que suceda esto van a ir avanzando. No se preocupen, no tengan temor de entrar en las peleas, pero tampoco se regalen tan fácil, ¿ok? Este es mi tip número 4 para ustedes. Tip número 5, costo de servicio. Esto es algo que la mayoría de los jugadores nuevos, sobre todo, no conocen o no tienen muy buena idea de esto. ¿Qué significa? Todas las embarcaciones en el juego tienen un costo de servicio. O sea, que a medida que vayamos subiendo el tier, mientras más alto, más nos costará créditos poder usar estas embarcaciones en partida. ¿Qué significa? Que luego del tier 6 en adelante será más costoso tener que usar una embarcación. Entonces, esto nos lleva al punto de regreso que estábamos anteriormente, ¿ok? Que mientras estemos jugando en las partidas, chicos, nuestro objetivo principal es tratar de hacer el mayor daño posible, tratar de ayudar a nuestro equipo aliado lo más posible para que el puntaje a la hora de terminar la partida saquemos más crédito, entonces nos cubra el costo de servicio de la embarcación. Solo recuerden que este costo va subiendo por tier, no por embarcación. Todos los tier 4 tienen un costo de servicio, todos los tier 5 tienen un costo de servicio, y así funciona con todos los tiers en el juego. Mientras más alto, más nos costará este costo. Tip número 6. Dispárale al barco que tus aliados le están disparando, ¿ok? Es sencillo, chicos. Esto es un juego en equipo, es un juego que es 9 contra 9 y no es 1 contra 1, ¿ok? Muchas ocasiones suele suceder que nos vamos avanzando tratando de ganar la partida por nosotros mismos, cosa que no es factible. Recuerden una vez más, esto es un equipo, esto es el objetivo es ganar entre todos y poder ayudarnos entre todos. En dependencia del barco que tengamos, la embarcación es el tipo de rol que tenemos en el juego, ¿ok? Ayúdense, chicos, disparen al mismo objetivo siempre que sea posible. Hay veces que suele suceder algo diferente, pero normalmente mientras más rápido logremos remover una embarcación enemiga de la partida, más rápido o más probabilidades tenemos de ganar. Entonces esto es un consejo que les doy, espero que lo aprovechen. Tip número 7. Mira el mapa y mira muy a menudo. Esto es algo que igualmente cometemos errores e incluso yo se lo confieso. ¿Qué significa esto, chicos? El mapa es posiblemente el objeto del juego que más información nos ofrece
para poder nosotros avanzar en partida y lograr ganar, ¿ok? Normalmente suele suceder que seguimos avanzando, que seguimos jugando y no prestamos atención al mapa. Esto es algo que es muy importante, ¿ok? Muchos jugadores prácticamente no lo utilizan, pero es algo que los jugadores ya más experimentados y que conocen el juego realmente saben la importancia que tienen. Miren constantemente el mapa, presten atención a él les ayudará mucho, les brinda mucha información y créanme que les va a funcionar. Este es mi tip para ustedes. Tip número 8. No apresures a llegar a tieres altos. Esto es un juego, como ya les he mencionado anteriormente, chicos, que lleva tiempo. Mientras más pasemos jugando los tieres más bajos, tieres 4, tieres 5, tieres 3, significa que más experiencia de juegos y más práctica estaremos obteniendo. Sé que muchos jugadores se apresuran por llegar a los tieres más altos debido a que son las partidas suelen ser más divertidas, pero créanme que ustedes no quieren llegar a un tier 7, un tier 6 y que los revienten de una vez. Necesitan obtener práctica, es algo que se los recomiendo muchísimo. Quédense lo más que puedan jugando tieres bajos entre 4 y 5 para poder obtener la experiencia que necesitan, chicos. Es algo que realmente les aconsejo y que les pido no traten de avanzar apresuradamente hacia los tieres altos. Tip número 9. No subas tus comandantes de nivel muy rápido. Tómense su tiempo, chicos, prueben los comandantes, pero mi consejo es que, por ejemplo, no suban de nivel 7 ningún tipo de comandante, sobre todo al inicio. Los nuevos jugadores tienden a hacer esto y gastan recursos sencillamente preciados para que podamos utilizar luego de que obtengamos nuevos comandantes o que perfectamente estemos desarrollando una línea en el juego que quisiéramos. Entonces no tendríamos recursos para poder subir este comandante específico que pudiéramos estar utilizando en la próxima línea. Mi consejo es que si van a subir comandantes, que lo hagan hasta un máximo de 7 de nivel, ¿ok? Prueben las líneas, prueben todos las embarcaciones que vayan jugando y luego que se decidan, ¿ok?, de subir una línea en específica, entonces ya así, si van a jugar acorazados, si van a jugar destructores o cruceros o en este caso portaaviones, ¿ok?, ya en ese momento que sepan qué comandante van a utilizar, la mayoría de las veces es que van a empezar a subirlo de nivel poco a poco. No gasten recursos, ahorren, ya les digo, cada recurso que gasten es cada recurso que van a necesitar posteriormente. Y bueno, chicos, ya para terminar estaríamos llegando al último tip, sería el tip número 10. Juegan como equipo, ¿ok? Esto es muy importante. Yo se los he comentado prácticamente en casi todos los consejos que les he dado en este video, pero para mí yo diría que este es uno de los más importantes o prácticamente el más importante. Jueguen como equipo, no jueguen a solas. Esto es un 9 contra 9 donde el objetivo es ganar la partida. Apóyense entre todos, traten de buscar amigos que sepan cómo jugar bien, que ustedes crean que les ayuden, pero jueguen como equipo. Miren todos los tips, miren todos los consejos que le he dado a modo de que puedan ganar. Recuerden, mientras más daño, mientras más puntos saquen por partida, más lograrán farmear y obtener como recompensa al finales de la misma. Entonces les aconsejo una vez más, chicos, jueguen como equipo, no sean jugadores solitarios, porque realmente eso no los va a llevar a muy buen punto. Ok, entonces ese es mi consejo para ustedes, chicos, de veras que sí, espero que les haya servido. Bueno, chicos, estos fueron todos mis consejos para ustedes este día de hoy. Espero que les ayude, espero que al menos les pueda ayudar en su camino para obtener mayor experiencia y que puedan ser mejores jugadores en este grandioso juego que es World of Warships Legends. Entonces nada, chicos, gracias por estar por acá hoy, gracias por el apoyo que todos me han brindado y espero que si al menos les gusta el video dejen su like y recuerden, como siempre les digo, no olviden seguirme por acá en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chicos, y chao.